lo que quiere es extraer de la mano de los acreedores todos los bienes que pueda. ¿Sí? Bueno, pues precisamente para estos dos tipos de casos, que son muy generales, es para lo que nacen las acciones de reintegración del patrimonio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estas acciones lo que están persiguiendo es que esos negocios jurídicos, ahora veremos los requisitos, bueno, pero esos negocios jurídicos que se han hecho en un tiempo en el que ya existía crisis, se puedan retrotraer, se puedan revocar. La revocación es la palabra que utilizan aquí en Colombia. Reintegración se utiliza en otros países, pero el traductor nos diría, el objetivo es disolver, deshacer, romper ese negocio jurídico con unos efectos o con otros, según la legislación nacional, y que esos bienes se reintegren al patrimonio del deudor. ¿Para qué? Para el bien común, ¿de acuerdo? Para esos dos objetivos que decíamos, integridad de patrimonio y intentar asegurar la igualdad entre los acreedores. Bueno, acciones revocatorias en Colombia. Estas acciones que os digo que persiguen la reintegración del patrimonio, al principio hablábamos de que son distintas según la legislación nacional. Lo vamos a ver. En Colombia tenemos dos tipos de acción de revocación. Una es la revocatoria propiamente dicha. Esta es ejercida para, como digo, para que se revoquen determinados negocios jurídicos y el patrimonio sea reintegrado. Pero tenemos otra, tenemos la de simulación. La de simulación es lo que yo os decía antes. A lo mejor yo no he transferido el dominio de mi patrimonio. A lo mejor solo estoy fingiendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo estoy casada, veo que mi empresa está en crisis y entonces hago separación de bienes con mi esposo y le vendo por €1 todos los inmuebles de la empresa. Y él constituye su empresa y ¿qué pasa? Yo realmente sigo siendo titular, yo estoy metida en eso, hasta el fondo, hasta el cuello, pero estoy intentando eludir mis responsabilidades, estoy intentando engañar al tercero de buena fe que cuando va a mirar el certificado de tradición y libertad ve que esos inmuebles ya no son míos, que los he vendido. Y además los he vendido a una persona que ya no está casada en régimen de gananciales conmigo. Puedo vendérselos a mi madre que tiene 80 años, puedo poner un testaferro, una persona... En fin, en España una vez, es que me pareció súper curioso, en España yo estaba en un juzgado penal por un delito económico, pues de un empresario, claro. Y entonces después de la declaración me dice, lo que tenía que haber hecho es lo que hacen otros, poner un yonki, una persona que se vaya a morir de sida en 5 años y que le culpen a él. Pero pasa, a mí se me abrieron los ojos así, pero pasa, se pone a personas... como titulares que luego pues les da igual si van a responder o no porque realmente están enfermos o no tienen la capacidad para entender lo que están haciendo. Se les paga un sueldo, pues en este caso era para que este señor tuviera su vicio cubierto y ya está. Pasa, aunque no lo creamos, pasa mucho. Bueno, pues esta sería la acción de simulación. Lo que queremos es no romper ese negocio porque nunca ha existido, sino... digamos, romper esa cortina que hay entre el tercero de buena fe y el negocio jurídico y que se vea que había una simulación. Ya no hay que reintegrar patrimonio, a veces sí, pero normalmente el patrimonio no se ha movido del sitio, simplemente ha sido una anotación de cambio de nombre y cosas parecidas. Entonces no hay acción de reintegración propiamente dicha, pero en la legislación colombiana se regulan a la vez, tienen una normativa común las dos, por eso yo tenía que nombrarla. Bien. ¿Cuáles son las características de este tipo de acciones? Voy a hablar de un tipo de acción porque ya os digo que la regulación es uniforme. Según la Superintendencia de Sociedades en su jurisprudencia, las características son las siguientes. Algunas las hemos visto, pero quiero que tengáis el concepto, que sepáis qué es o qué caracteriza este tipo de acciones, ¿sí? Primero, son acciones dependientes. ¿Dependientes de qué? De la existencia de un proceso concursal de insolvencia. Si no existe, no se pueden ejercitar, ¿de acuerdo? Hay una acción que sí se puede ejercitar, que es la pauliana de toda la vida. Es así, pero tiene otras condiciones más gravosas, sobre todo en cuanto a la prueba, a la carga probatoria que tiene el demandante, ¿de acuerdo? Y también al plazo. Ahora que lo estoy pensando, la revocatoria en Colombia es 1 año. Entonces ahora veréis que los plazos se amplían.
Fuera del concurso, como digo, tendríamos que usar la pauliana normal. Dentro del concurso tenemos estas acciones que son, como digo, dependientes. Bueno, se trata de una acción, como digo, reintegradora. No lo explico porque ya lo he explicado. Facultativa obligatoria, dice la Superintendencia de Sociedades. ¿Por qué? Porque realmente los que están legitimados para entablarla no tienen obligación. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que en algunos casos el juez está legitimado y ahí casi estamos hablando de una obligación, porque si el juez ve que puede entablar una acción de reintegración y no lo hace, pues a lo mejor tenemos un problema porque no está cumpliendo con esas obligaciones que la ley le marca, ¿de acuerdo? En cualquier caso, en ningún sitio he leído que sea obligatoria, pero roza la obligatoriedad, ¿de acuerdo? Es más, como para los acreedores no es obligatoria, se establece una recompensa. Ahora vamos a ver cuál es, porque es una recompensa elevadísima. Bien, es una acción de contenido patrimonial, ya lo hemos visto. Lo que quiere es reintegrar patrimonio para acrecer la masa. Es protectora de la buena fe. Veremos que se exige en la mayor parte de los casos que el negocio jurídico se haya hecho con mala fe por ambas partes. Aunque se matiza la mala fe y veremos en qué sentido. Pero ahora estamos en las generalidades. Es subsidiaria. ¿Por qué? Porque el presupuesto para poder entablar esta acción no solo es que exista un procedimiento concursal, sino que en ese procedimiento concursal haya ese acto que queremos rescindir haya dañado el patrimonio o el orden de prelación de los créditos y además exige. Es que estaba pensando porque sabía que se me olvidaba algo. Además, exige que el pasivo sea superior al activo. En un concurso en el que el activo supera al pasivo, no podemos entablar este tipo de acciones. Y vosotros me diréis, ¿y entonces por qué está en concurso? Si tiene activo suficiente para cubrir el pasivo. Pues porque el activo no siempre está en cash, yo os lo decía. Y cuando uno lo único que tiene son inmuebles, vender un inmueble no es tan rápido, entonces pueden no tener capacidad de ir cumpliendo con sus obligaciones según vence. Se establecería el procedimiento de concurso, se liquidarían algunos inmuebles y entonces ahí sí podríamos pagar nuestros créditos y continuar con la actividad. Es decir, no pensemos que porque haya más activo que pasivo no estamos en crisis, porque no tenemos efectivo y entonces ahí, ¿cómo hacen aquí así, no? Bueno, seguimos. Es una acción personal. ¿Por qué? Porque exige que el acreedor que la entable tenga un crédito reconocido en el concurso. ¿Sí? Hay una diferencia con la pauliana en este asunto. La pauliana exigía que el acto que va a revocar le hubiera afectado a él. En este caso no. En este caso el acreedor puede ser incluso posterior al concurso. Por ejemplo, es el listing operacional que decíamos, que después de iniciado el concurso dejan de pagarme el canon y entonces ahí yo podría entablar la acción. ¿De acuerdo? No se exige un perjuicio de ese acto para mí, pero sí se exige que yo tenga un crédito reconocido dentro de ese procedimiento concursal. ¿Hasta aquí se me entiende? Bueno. Por último, la última condición, o la última característica, mejor dicho, es que es absoluta, que favorece a todos los acreedores. ¿Por qué? En la pauliana clásica lo que pasaba es que el acreedor que la interponía el bien reintegrado solo le beneficiaba a él en su crédito, hasta el límite de su crédito, pero solo a él. Sin embargo, en estas acciones revocatorias, el bien reintegrado no es para esa persona, sino para cubrir la generalidad de los créditos. Se integrará en la masa y los créditos serán pagando en función del orden de prelación que ya estaba previamente establecido. ¿De acuerdo? Bueno, todas estas características que nos indican que el legislador está muy preocupado por garantizar los derechos de los acreedores. Ese interés común del que hablábamos es el que protege a través de estas acciones y por eso todas sus características están relacionadas con proteger al tercero, ¿de acuerdo? No es al deudor. Sin embargo, tenemos que poner aquí un inciso. Antes hemos hablado de la seguridad del tráfico para los casos en los que hay crisis. Yo no voy a negociar, no voy a querer contratar con nadie si no tengo un mecanismo para cuando él entre en crisis que me ayude a cobrar mi crédito. Pero igualmente yo no voy a contratar con nadie si tengo un mecanismo que es tan sumamente estricto que puede romper cualquier negocio jurídico realizado por esa empresa cuando está en crisis. Yo nunca contrataría si sé que el Estado después va a llegar y me va a decir, no, devuelva usted ese bien.
No, porque como está en crisis tenemos que atender al resto de acreedores. Sería completamente injusto, ¿estamos de acuerdo? Creo. Entonces, ¿qué pasa? Que el legislador tiene que tener un equilibrio, tiene que mantener, digamos, a todos contentos, o entre comillas, intentar mantener a todos contentos. ¿Para qué? Para salvaguardar la seguridad jurídica por un lado y por el otro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le pone requisitos a este tipo de acciones. Es decir, no todo negocio jurídico se va a poder rescindir, no en todo tiempo se va a poder rescindir y no todo el mundo va a tener la legitimación para resolver todos o para rescindir todos los negocios. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver cuáles son los requisitos, estos ya los he anticipado antes, cuáles son los 2 requisitos generales para todas las acciones revocatorias que se incluyen en la legislación colombiana. Perdón. Bueno, el primero es que el acto que queremos revocar, que queremos rescindir, haya perjudicado a los acreedores o haya alterado el orden de prelación de los créditos, ¿de acuerdo? En segundo lugar, que el activo del deudor sea insuficiente para satisfacer el pasivo reconocido en el concurso. No todo el pasivo, porque a lo mejor hay créditos que porque han sido presentados fuera de tiempo o porque tratándose de un concurso que no es transnacional, estaban fuera y nunca llegaron a enterarse, ¿de acuerdo? Entonces, no todos los créditos, sino los créditos reconocidos. Bueno, ¿qué actos podemos revocar? ¿Cuál es el requisito objetivo? Bueno, pues en la legislación colombiana tenemos 3 tipos de actos, ¿de acuerdo? Actos onerosos. Dice la ley que podrá ejercitarse la acción contra los actos de extinción de obligaciones, daciones en pago y, en general, todo acto que implique transferencia, disposición, constitución o cancelación de gravámenes, limitación o desmembración del dominio de los bienes, todo ello en detrimento de su patrimonio. Y también añade contratos de arrendamiento o comodato, pero esto es solo en caso de que interrumpan el buen curso del proceso, ¿de acuerdo? En condiciones normales, un contrato de arrendamiento, cuando el arrendador es el concursado, no se va a resolver. Pero si este contrato de arrendamiento, supongamos, por ejemplo, que yo soy el concursado, yo tengo unas oficinas arrendadas y resulta que para continuar mi actividad yo tengo que trasladarme ahí porque el alquiler de eso, pues para empezar yo no tendría que pagar arrendamiento y yo ahora estoy arrendado en otra oficina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese contrato sí se va a resolver porque no me permite seguir con los objetivos del concurso. Sin embargo, si ese contrato de arrendamiento, precisamente por el canon que me están aportando, es beneficioso, no se romperá, ¿de acuerdo? Bueno, segundo. No, importantísimo, importantísimo. Decíamos que una de las características de las acciones es que protegen la buena fe. Bueno, en estos actos onerosos se exige mala fe por ambas partes. Lo que pasa es que la mala fe en este caso se entiende de una manera, digamos, liviana. Es decir, si el demandante consigue probar que ambas partes conocían la situación, digamos, delicada, la situación económica difícil por la que estaba pasando la empresa, ya se va a entender que sí hubo mala fe, ¿de acuerdo? No hay que probar digamos, un ánimo de engañar, no hay que probar un fraude sería la palabra, sino solo tenemos que acreditar que la otra parte conocía que la empresa estaba mal. Normalmente las entidades bancarias saben que la empresa está mal, que está incursa en una crisis. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir a endeudarnos más. Y ellos lo saben por qué es. Normalmente nuestro tráfico jurídico lo hacemos a través de cuentas bancarias o cheques, ¿de acuerdo? Entonces es muy poco probable que una entidad bancaria pueda argumentar que no conocía el estado de crisis. Pero, sin embargo, otros operadores sí podrían desconocerlo. Podrían decir, esto es una ganga, pero no saber por qué le estamos vendiendo la cosa tan barata, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el problema sería la carga probatoria que tiene el demandante para acreditar el conocimiento de ese estado económico de la empresa. Bien, esto es para actos onerosos. Bueno, siguiente, actos gratuitos. Para los actos gratuitos no se exige mala fe, no se exige conocimiento. ¿Por qué? Porque se presume que los actos gratuitos ya son perjudiciales. Como no recibimos una contraprestación, pues estamos perjudicando al resto de los acreedores. Digamos, por ejemplo, que yo, como empresaria, estoy haciendo donaciones digamos, por ponerlo así un poco de mala fe, estoy haciendo donaciones a mi familia, ¿no? A otras sociedades que están a cargo de mis hijos. Hombre,
pues no solo hay ahí un olfatillo de que algo va mal, sino que como ellos no me han dado contraprestación, la ley colombiana dice que no se exige mala fe, simplemente ya se presume que el perjuicio está porque no hay contraprestación. Bueno, por último, señala la ley las reformas estatutarias, estas reformas de las que yo os hablaba, que son de dos tipos, cuando implican disminución del capital social o cuando hay un cambio en el que la responsabilidad de los socios pasa de ser ilimitada a limitada. ¿Por qué? Pues porque sabemos que eso va a perjudicar a los acreedores. Si yo, socia, respondo ilimitadamente con mis bienes presentes y futuros y de repente hago un cambio y entonces limito mi responsabilidad solo al capital social, estoy defraudando a los acreedores. Lo haga de buena fe o de mala fe, de buena fe sería extraño, pero aunque lo hiciera de buena fe, como sería un perjuicio para la masa, este acto se podría revocar. Bueno, ¿qué pasa? Que la ley establece un requisito temporal para cada tipo de acto, ¿de acuerdo? Entonces, para los onerosos son 18 meses, ¿desde cuándo? Desde el inicio del procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Se pueden revocar los actos onerosos que están incluidos dentro de esas categorías que yo os hablaba, siempre y cuando hayan sido realizados con esa mala fe que os explicaba, en los últimos 18 meses antes de la iniciación del proceso. Si fue hace 2 años, ya no puede ser. Suponiendo que hoy abriéramos el concurso, hace 2 años ya no se podrían revocar, ¿de acuerdo? Tiene que ser, como mucho, en los últimos 18 meses antes de la apertura. Actos onerosos, actos gratuitos, 24 meses, aquí nos amplían. ¿Por qué? Pues porque suponemos o presumimos que el perjuicio es real, no hay que, como hemos dicho, no hay que acreditar nada, simplemente que ese acto se produjo, con lo cual el plazo se amplía. Para las reformas estatutarias, al contrario, se reduce. Son los 6 meses anteriores a la iniciación del proceso concursal, del procedimiento concursal. Bien, fundamental controlar los plazos, fundamental. Sobre todo si somos el abogado de un acreedor, porque si esperamos para decirle que inicie hasta 6 meses y un día, perdemos. Y, en fin, como abogados sabemos cuál es la responsabilidad de haber asesorado mal, de haber incumplido nuestro deber de diligencia. Bueno, no voy a seguir por ese camino. En fin, como decíamos antes, el legislador está tan interesado en que estas acciones se lleven a cabo que autoriza una recompensa para aquellos acreedores que entablen este tipo de acciones. Ojo, es un 40% del precio de mercado del bien recuperado. A mí me parece casi una obscenidad. 40%. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo? Primero, porque en mi sistema jurídico esto no existe. Entonces, para empezar, ya me chocó al conocerlo. Segundo, es verdad que puede ser, digamos, un motivador, ¿no?, para los acreedores, para que no hagan dejación de sus derechos y entonces, pues, bueno, ya se encargará otro. Vamos a ponerles una recompensa. Pero, ¿qué ocurre si uno de los objetivos del concurso es, miento, los dos, uno es mantener íntegro el patrimonio y otro es mantener la igualdad entre los acreedores? Yo no entiendo cómo se puede dar una recompensa tan grande del bien recuperado, porque ese dinero iba a ir a la masa, iba a entrar dentro de la prelación de créditos, íbamos a ir pagando dentro de esa igualdad que está protegiendo la ley. Y sin embargo, en este caso, ese 40%, que tratándose de determinados inmuebles podría ser muchísimo dinero, ese 40% va a salir de esa masa para beneficiar a un único acreedor, independientemente del orden donde esté su crédito. Podría ser un crédito de los últimos y aún así le vamos a pagar antes y le vamos a pagar un 40% y aparte su crédito. A mí me parece cuestionable. En fin, ahora vamos a ver cómo resuelve, no es que resuelva este problema, sino que lo hace de otra manera la legislación española. Ya os digo que no sé si es mejor o peor, solo que yo estoy más acostumbrada. Entonces, pues bueno. Bien. Con respecto a los aspectos procesales del concurso, la competencia es del juez del concurso, aunque antes Luz Karime nos decía, el juez no es necesariamente juez, sino que es de la Superintendencia de Sociedades, pero la ley dice juez del concurso. Bueno, la legitimación activa, ¿a quién se atribuye? Como os decía, en primer lugar, a cualquier acreedor que tenga un crédito reconocido en este concurso, pero también para los actos gratuitos. Bueno, miento, antes de esto, a los acreedores, ¿cómo lo llaman aquí?
Al promotor o al liquidador en su caso, porque cuando se liquida la empresa es liquidador y cuando se intenta hacer un acuerdo es promotor, ellos también tienen esa legitimación activa, pero no tienen derecho a la recompensa del 40%, tenedlo claro. ¿Bien? Y por último, para los actos gratuitos y las daciones en pago está autorizado el juez, tiene legitimación activa el juez, el mismo juez que va a conocer de fondo de esa acción, lo cual a muchos autores, o yo he leído varios, a los que les supone un conflicto, porque hasta qué punto ese juez, que es el que ha propiciado esa acción, va a resolver de manera imparcial. No se va a dejar llevar por esa primera intuición que tuvo cuando la interpuso. Bueno, ¿qué pasa? Que las dos competencias que le dan, que son actos gratuitos para los que no necesitábamos ningún tipo de prueba de la mala fe ni nada, pues ahí no creo que haya mucho conflicto, porque realmente un acto gratuito entiendo que debe rescindirse. Entiendo que en un momento de crisis uno no debe estar regalando su patrimonio cuando tiene deudas a las que tiene que cumplirles. Entonces, los actos gratuitos yo creo que no tienen tanto problema ahí de conflicto. ¿Qué pasa con las daciones en pago? Que ahí sí puede haber casos en los que una dación en pago no sea perjudicial. Puede ser que esa dación en pago haya librado de gran parte de la deuda al deudor concursado, con lo cual ahí el juez sí tendrá que tener mucho cuidado al resolver la acción, pero bueno, eso ya depende del juez donde toque y en fin, el problema, ¿sabéis cuál es? Que el concurso es en única instancia. Luego no tenemos posibilidad de recurrir en una segunda instancia cuando es la superintendencia la que conoce, así que ahí, pues el conflicto está ahí, yo lo dejo sobre la mesa, no puedo resolverlo. Bueno, legitimación pasiva, pues tanto el deudor concursado como la contraparte, la otra parte que intervino en el negocio jurídico. Con respecto al procedimiento, se solventará por el proceso abreviado en los términos del Código de Procedimiento Civil o del Código General de Proceso cuando entre en vigor, que no sabemos tampoco cuándo será. El plazo de caducidad. El plazo de caducidad para la acción son 6 meses contados desde, os voy a explicar, desde que quede firme la calificación y graduación de los créditos. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos la calificación y graduación de los créditos, sabemos si el activo es mayor que el pasivo o el pasivo es mayor que el activo, que es uno de los requisitos necesarios para entablar la acción. Por favor, no confundir este plazo de caducidad de la acción con el periodo de sospecha en el que podemos devolver los bienes. Es decir, la caducidad es para cuando yo quiero ejercitar la revocatoria. Los otros plazos que hemos dicho son digamos, el tiempo durante el cual se produjo el acto que a mí me permite entablar esa acción. Es decir, tienen que estar los dos simultáneamente. Yo tengo que tener mi acción, mi demanda presentada antes de que transcurran 6 meses desde que se quedaron en firme estos documentos, y el acto que yo quiero revocar tiene que ser, si es oneroso, en los 18 meses anteriores a la iniciación del concurso, si es gratuito en los 24 y si es una modificación de los estatutos en los 6 meses. Los dos tienen que darse y no podemos confundirlos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa con este plazo de caducidad? Yo leí un autor que aplaudía la nueva normativa, la de 2006, porque incluye este plazo de caducidad que el anterior no tenía. ¿Qué pasa con esto? Pues que a mí me parece que puede traer también problemas. ¿Por qué? Porque hay algunas operaciones jurídicas que hacemos en ese tiempo de crisis, pero antes del concurso, en los que podemos ocultar muy bien nuestros pasos. Hay gente que es experta en hacer ese tipo de ocultación. Y en esos 6 meses a lo mejor no ha salido a la luz, no nos ha dado tiempo a reconocer que ese negocio era fraudulento o que era una simulación. ¿Qué pasa? Que si transcurridos esos meses, o sea, antes de que transcurran esos meses yo no he presentado mi acción porque no sabía que ese contrato era de esa manera, pierdo la posibilidad. Luego, el contrato, aun siendo perjudicial y aun siendo fraudulento, queda en firme y el derecho de los acreedores queda frustrado, ¿de acuerdo? Queda defraudado, con lo cual ese plazo, y además tan breve, pues, en fin, a mí me parece un error. Yo creo que de instaurar un plazo debería haber sido un poco más amplio. Bien, hasta aquí lo básico de la revocatoria en Colombia. Y ahora, en 5 minutos, hacemos la comparativa con España y os dejo marchados.
Bueno, como os decía, entre España y Colombia debería haber muchas similitudes, pero en realidad no las hay. Bueno, o sí las hay, pero hay más diferencias que similitudes. Para empezar, el proceso no es un proceso que ya estaba en el ordenamiento procesal civil, sino que es un proceso, el proceso para las acciones de reintegración, me refiero, es un proceso específico creado en la normativa. Es una cosa que se llama, un proceso que se llama incidente concursal, que tiene una serie de características genéricas, pero la más importante es la rapidez. ¿Por qué? Porque se realiza en el mismo juzgado, con el mismo juez, en unos plazos abreviados con respecto a los otros procesos civiles normales. Normalmente no hay una audiencia, salvo que haya que presentar prueba adicional, pero si todo es documental, se solventa muy rápido. Lo que os decía, la celeridad es su mayor virtud. Bueno, ¿qué pasa con la legitimación activa? La legitimación activa cambia. ¿Por qué? Porque en España la legitimación activa la tienen inicialmente el administrador concursal, que sería más o menos lo que es aquí el promotor. ¿Qué ocurre? Que el administrador concursal en España tiene muchas más facultades que el promotor aquí. Aunque ambos son auxiliares de la justicia, por ejemplo, lo primero que decíamos, que el juez es el que autoriza a hacer determinados negocios jurídicos durante la etapa de concurso, pues en España es el administrador concursal el que autoriza. Y el que realmente lo que ocurre es que o bien se intervienen las cuentas y tienen que decidir el administrador societario y el concursal, o bien directamente se suspenden las capacidades del administrador de la empresa y toda la capacidad la tiene el administrador concursal para enajenar, para comprar, para la actividad de la empresa, para todo. O sea, tiene unas facultades muchísimo más amplias que el promotor aquí, ¿de acuerdo? Y una de ellas, ¿cuál es? La de entablar acciones revocatorias. ¿Qué pasa? Es verdad que los acreedores tienen también su acción, pero es subordinada. Quiero decir, los acreedores en primer lugar tienen derecho a instar, a pedir al administrador concursal que realice, o sea, que presente esa acción. ¿De acuerdo? Algún acreedor ha visto que hay un bien por ahí, que se ha perdido, y le pide por escrito al administrador concursal que entable esta acción revocatoria. Si en el plazo de 2 meses, desde este requerimiento, el administrador no lo hace, ahí sí surge el derecho a la acción del acreedor, ¿de acuerdo? Si en ese plazo de 2 meses ha entablado la acción el administrador concursal, los acreedores ya no tienen nada que decir, no son parte en el proceso, ¿de acuerdo? Son interesados, pero no van a ser parte. Bueno, luego la legitimación activa está clara, administrador concursal y subsidiariamente los acreedores. Bueno, hasta aquí es casi todo similar, tiene bastantes similitudes, pero a partir de aquí ya no tiene prácticamente ninguna similitud. Todo discrepa del derecho colombiano. Para empezar, digamos, no hay una distribución objetiva, no es según el acto el tiempo será mayor o menor o se requerirá, es distinto. El plazo el plazo de sospecha del que os hablaba son 2 años, 2 años contados hacia atrás desde la iniciación del procedimiento concursal, para cualquier tipo de acto de los que se pueden revocar, ¿de acuerdo? 2 años, no está diferenciado. ¿Qué más? Se exige, dice el artículo, os lo voy a leer, dice: podrán rescindirse los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor en los 2 años anteriores a la declaración de concurso, aunque no hubiere intención fraudulenta. Es decir, aquí no requerimos mala fe, aunque la mala fe, si se demuestra, luego tendrá una serie de repercusiones, no se exige. Luego se están suavizando mucho más los requisitos probatorios para entablar este tipo de acción. Aquí lo que se requiere, ¿qué es? El perjuicio. Pero es más, tenemos un sistema que, como el legislador lo que quería era favorecer la reintegración de los patrimonios, este sistema invierte después. Establece un sistema de presunciones. Unas presunciones son iuris et de jure, es decir, no admitirán prueba en contrario. Cuando estas presunciones se activan, este acto va a ser revocado porque se presume el perjuicio, independientemente de la parte, de que pruebe o no pruebe la otra parte cualquier circunstancia. Tenemos las que
presumen iuris tantum, es decir, ahí sí se admite la prueba en contrario, pero se presume que ha habido un perjuicio. ¿De acuerdo? Y ahí sí pasa lo que os iba a decir, la inversión de la carga de la prueba. El demandante solo tiene que probar que ese acto se produjo. Y es el demandado quien tiene que acreditar que no hubo perjuicio, porque se presume que sí lo hubo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuándo se presume el perjuicio? Juris et de jure, es decir, no admite prueba en contrario.